máster en Psicología General Sanitaria habilita para el ejercicio de la profesión en psicología en ámbitos sanitarios, es decir, se requiere obligatoriamente para trabajar como psicólogo en ámbitos sanitarios. Es un máster que da, diríamos, acceso a una profesión regulada precisamente como psicólogo sanitario y, por lo tanto, diríamos que forma o prepara para que el estudiante aprenda a realizar evaluaciones, intervenciones e investigaciones psicológicas que incidan positivamente en el comportamiento humano de tal modo que esa persona adquiera una experiencia vital más satisfactoria. Los psicólogos generales sanitarios no trabajan con trastornos, diríamos, mentales graves, sino que abordan sobre todo muchas problemáticas de la vida cotidiana, es decir, hacen muchas intervenciones terapéuticas relacionadas con pequeñas dificultades de la vida cotidiana y también, como decía, pues evaluar, diagnosticar y poder derivar a los profesionales, diríamos, adecuados. Y si quisiéramos definir en una frase la función principal de un psicólogo general sanitario sería promover la salud y prevenir la enfermedad. Esa sería la función del psicólogo general sanitario por excelencia. El plan de estudios del máster se desarrolla a lo largo de 2 cursos académicos, se configura con un primer curso donde hay asignaturas presenciales, donde se hace como una preparación eminentemente práctica para el acceso de los estudiantes en el segundo curso a centros de prácticas. Izan da oso master anitza, gai desberdin asko landu ditugu eta denbora relatiboki laburrenez, azkenen izan da oso dinamikoa. Un punto fuerte importante es el profesorado del máster. Hacemos una selección de los docentes con más experiencia y currículum académico y experiencia clínica y sanitaria de lo que son los profesores que tenemos en la universidad permanentes, pero también hay una parte importante de profesorado externo, que son profesionales de reconocido prestigio, que trabajan en la práctica, sea en el oncológico, es decir, en centros sanitarios que vienen a transmitir y a trasladar, a formar a los estudiantes desde esa experiencia práctica de su día a día, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un profesorado de alto nivel de calidad y luego también tenemos un máster con un énfasis muy fuerte en las prácticas. Como decía antes, cursan 750 horas de prácticas en el segundo año académico y son siempre centros de reconocido prestigio a nivel nacional, internacional, centros públicos y privados, pero siempre centros, diríamos, con alto prestigio, con alto nivel. Y quizás esto puede ser menos relevante, además de esos 2 puntos fuertes del máster, pero creo que también hay que decir que es el máster más competitivo económicamente que hay en todo el Estado. Gracias al esfuerzo que hace la UPV, la matrícula del máster es significativamente muy inferior a las matrículas que se cobran en muchas de las universidades estatales. Este máster es un máster de orientación profesional y las áreas de especialización de máster corresponden un poco pues, con los contenidos de las asignaturas, ¿no?, que impartimos. Entre otras, o más significativas, pues evaluación, la evaluación psicológica y de la salud, psicopatología, tratamientos psicológicos, metodología, intervención en situaciones de violencia y de victimización, intervenciones también en problemas que se dan en los contextos familiares y también evaluación e intervención tanto en la primera infancia, diríamos en infanto-juvenil, como también en la tercera edad. Y tenemos también como materias o áreas de especialización optativas una materia que se centra en las crisis personales, los duelos y también la atención en situaciones de emergencia, que también es un papel que está cobrando, diríamos, importancia y que sería una actividad desarrollada por un psicólogo general sanitario. Y también hemos incorporado dentro de las optativas evaluación y rehabilitación neuropsicológica. Betidanik gustatu izan zait jendekin harremana eta tratua eta arlo psikologikoa eta nolabait esateko baian aldaketa pertsona bat arazo batekin edo sufrimendu batekin azaltzen zaizunen, nolabait gidatzea aldaketa prozesu horretan eta bide lagun izatea modun batea esateko eta orduan. Y decir, claro, que es una profesión
muy interesante por el componente, por el valor social que tiene, ¿no? por la capacidad de ayudar a las personas a recuperar la salud cuando la han perdido y a promover la salud, prevenir la enfermedad precisamente para evitar los problemas de tipo psicológico que afecten negativamente a los seres humanos, ¿no?